Bueno, pues muy buenos días. Yo soy Rosana Reyes. Soy una apasionada del tema del etiquetado. Entonces, aquí ando de metiche. Entonces, les voy a platicar un poco de cómo está el panorama en diferentes regiones del mundo. Bueno, tenemos que empezar que en el mundo el etiquetado no es la parte, no es un sector que venga a solucionar todos los problemas de salud pública, es una partecita de un conjunto de políticas que se establecen a nivel mundial, dependiendo de los problemas de salud pública de cada uno de los países. Entonces, para eso tendríamos que iniciar hablando de lo que son las políticas alimentarias. Las políticas alimentarias son patrones de consumo alimentario que, por ejemplo, en los países desarrollados han evolucionado hacia un mayor consumo de alimentos de origen animal, productos refinados de alta densidad energética, lo que llamamos los procesados, y un bajo consumo de lo que son alimentos de vegetales. Ese es el problema que hay en los países desarrollados. Esto está asociado, claro, a un cambio de estilo de vida por parte de nosotros. Tenemos menos actividad física, por lo tanto, al tener menos actividad física, tenemos menos gasto energético, y por ello lo que nos lleva a un desequilibrio, por lo que es necesario a veces los países cuando ven ya se presenta eso en su población, ven la necesidad de dar solución a los problemas de salud pública a través de educar a la población desde el punto de vista nutricional. Ahora viene la parte de los países en vías de desarrollo que experimentamos un incremento de la industrialización, la urbanización y el desarrollo económico. Nosotros seguimos un patrón evolutivo de lo que son los países desarrollados. Entonces, tenemos también cambios de hábitos alimenticios, cambios de estilo de vida, hacemos menos ejercicio. Y entonces en nuestros países, como tenemos una economía emergente, tendemos a notar esas pautas de alimentación menos saludables que son procedentes de países desarrollados. De este modo, por ejemplo, por allá en la década de los 80, los epidemiólogos empezaron a detectar que en algunos países en vías de desarrollo existían problemas de malnutrición o desnutrición por los problemas típicos de una mala alimentación por exceso. Por desgracia, la marcada diferencia de clases sociales en los países en vías de desarrollo implica la coexistencia de ambos problemas. Entonces, esto nos lleva a hacer pensar que si no tomamos las medidas oportunas, teniendo en cuenta los conocimientos sobre la relación que hay entre la dieta y la salud, aumentaríamos la incidencia de las enfermedades crónicas. Entonces, es por esa razón que cuando se presentan esos problemas de salud pública, empiezan cada uno de los países a diseñar sus políticas en base a sus necesidades. Entonces, el esquema de lo que es el PAN, que son la política alimentaria nutricional, pues son acciones que diseña el gobierno con la finalidad de proporcionarnos a nosotros como población un alimento con un mejor estado nutricional, lo mejor posible. Este término, lo que es la política alimentaria, es un término global, lo van a ver alrededor del mundo. Se usa para describir medidas políticas públicas que tienen por objetivo lo que es la promoción de la salud. Aquí es importante remarcar que estas políticas alimentarias no solamente es el simple abastecimiento del alimento, sino también incluye criterios de promoción de salud, si no, no se va a considerar PAN. Entonces aquí podemos ver lo que es una política alimentaria, y yo les subrayé donde está aquí la educación nutricional en los colegios, centros de abastecimiento, primaria, etc. Anuncios comerciales para alimentos y etiquetado de atención al cliente y etiquetado de alimentos. Entonces podemos ver que aquí están la parte de etiquetado, que si bien forma parte de una política alimentaria, por allá del 2014, cuando estaba el anterior. Podemos ver que en la política alimentaria existe lo que es la educación a nosotros como población, los anuncios comerciales y lo que es el etiquetado. Si bien por allá del 2014, en el gobierno anterior, empezábamos a ver lo que es estrategias, por ejemplo, en esa estrategia del gobierno anterior, ya incluía lo que son
ciertas reglas para los anuncios comerciales y obviamente había un cambio importante, se iniciaba el cambio importante a lo que es el etiquetado, con respecto a lo que se iba llevando en años anteriores. Eso a nivel, en lo que es en México. Para hablar de la política alimentaria, por ejemplo, en México, tendríamos que iniciar hablando de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, de dos artículos, de lo que es el 2 y el 4. Entonces, el 4 se hace una reforma en el 2011, estableciendo que toda persona tiene derecho a la alimentación y que ésta tiene que ser nutritiva, suficiente y de calidad. Y que es el Estado quien lo va a garantizar. Y es cuando se inicia hablando sobre que hay un problema. Y lo que es el artículo 2, la parte B, la fracción 3, nos dice asegurar el acceso efectivo de los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. Si bien podemos ver que cada una de las políticas alimentarias no son universales, sino que son diseñadas específicamente según las necesidades de cada país. Por lo que cada país va a priorizar sus necesidades y sus temas de alimentación y de salud. Y bueno, pues a nivel mundial, lo que son los infantes con sobrepeso enfrentan lo que son posibles repercusiones en su salud, tanto inmediatas como a largo plazo, incluido lo que es, ello trae como consecuencia una mayor incidencia en las enfermedades no transmisibles más adelante en su vida. Por eso es que se diseñan políticas diseñadas para ellos. A escala a nivel mundial, la prevalencia de sobrepeso en menores de 5 de edad ha aumentado un 5.4%. De 5.4% en el 2000 a 5.7% ya en el 2020. Ya a escala mundial, como ya se lo saben todos y que yo creo que ya a escala mundial, pues la obesidad de nosotros se ha duplicado casi del 8.7% al 13.7%, 13.1% en 2016. Y ya los datos de este año se van a ver hasta finales de este. Y espero que no esté tan distorsionada, pero aquí pueden ver lo que son todas las personas que no se pueden permitir una dieta saludable por lo que es el incremento del costo. Si bien la pandemia nos vino a traer muchas cosas, una de las consecuencias es esta, la asequibilidad de los alimentos. Y como se decía anteriormente, no solamente es proporcionar el alimento nutritivo, sino un conjunto de medidas necesarias para garantizar una alimentación nutritiva. Y pues ello nos lleva a hablar de lo que es el etiquetado que está dentro de la política, y el etiquetado es facilitar la información a los consumidores sobre el origen de los alimentos, de la forma en cómo son, para tener una decisión de compra mejor, para que estemos mayor informados. Y bueno, por allá nosotros todavía no tenemos un etiquetado sostenible, pero por ejemplo en la Unión Europea ellos ya piensan en que la salud y la sostenibilidad van de la mano. Pero con nosotros como consumidor, si queremos saber el origen de los alimentos, y esos son los requisitos que hay en el etiquetado de alimentos. Y por allá en el Codex ya establece su directriz en el anexo 2 para lo que es el etiquetado frontal. Entonces, según el Codex, el etiquetado nutricional en la parte frontal del envase es una forma de información nutricional complementaria que presenta información simplificada en la parte frontal del envase de los alimentos preenvasados. Y estos tipos de etiquetado podían incluir símbolos, gráficos y texto, una combinación de estos que proporcionan información sobre el valor nutricional global del alimento. Establece que puede ser que cada uno de los países los puede hacer voluntario o lo puede hacer obligatorio según su legislación nacional. Y bueno, empezamos con la región de las Américas. En la región de las Américas, como ustedes ya se lo deben saber mejor, pues nos domina lo que son los sellos de advertencia. Eso es lo que domina en la región de las Américas. Cada vez más se ven cada uno de los países que van adoptando este tipo de etiquetado. Por ejemplo, México, pues ya se lo saben, pues
fue el 27 de marzo del 2020, cuando ya entra lo que es el etiquetado de advertencia, y que ya ahorita, ya en octubre del próximo año, ya vamos a entrar a la fase 2. Chile, que fue el pionero, ellos pues son los que desarrollaron este tipo de etiquetado. Y sobre lo que es la ley sobre la composición nutricional de los alimentos y su publicidad, fue en el 2012 cuando se hizo su aprobación. En el 2016 entra en vigor, haciendo una gradualidad entre el 2006, 2018, 2019, entraba por fases, y se hace una ley de publicidad de los alimentos en el 2000, siendo en el 2015 cuando se aprueba, y en el 2018 cuando hay su entrada en vigor. Y Argentina el año pasado, por octubre, fueron cuando se aprobaron. Ellos establecen 2 fechas para, también te llevan los sellos de advertencia. Aquí pueden ver su perfil nutrimental, y ellos establecen 2 fechas. Ya el pasado 24 de agosto entró en vigor a las grandes empresas, y es hasta el 20 de febrero del 2023 cuando le va a aplicar a las medianas y pequeñas empresas. Entonces, esto se hace a través del decreto 151/2022 en el boletín oficial, que se publicó el 23 de marzo del presente año. Y Colombia tiene lo que comúnmente llamada lo que es la ley de la comida chatarra, que es una resolución número 806 del 2021, donde denomina lo que es el reglamento técnico para el etiquetado frontal de los alimentos. Y esta va a entrar en vigor hasta diciembre del 2022. Y aquí pueden ver lo que son los sellos, que dice alto en azúcares, alto en sodio y alto en grasa. Van a ver que por ejemplo Chile, Colombia, a diferencia de, bueno, y nosotros sí tenemos los mismos sellos de advertencia, pero ellos usan alto y nosotros usamos exceso. Y eso es porque una vez que se formó el grupo interdisciplinario que realizaba la modificación, determinaron que era mejor utilizar la palabra exceso porque creaba una connotación negativa a utilizar la palabra alto, que podía darnos a entender a nosotros como población un significado positivo, como por ejemplo alto en vitamina tal o alto en proteína. Entonces, de ahí viene la diferencia. Perú tiene una ley que es la 30.021. Esta ley en el 2013, que es la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. En el 2019 se hace la implementación de los octágonos, y pueden ver que están igualitos que los de Chile. Uruguay tiene un decreto que es el número 272, que es la modificación al Reglamento Bromatológico Nacional relativo al resultado de alimentos. Se hace un diseño de lo que es el proyecto en el 2016, en el 2017 se hace una consulta pública, en el 2018 se hace una aprobación del decreto, en 2020 entra en vigor, y en el 2021 el gobierno flexibiliza los límites de nutrientes críticos. Como ven, es polémico por toda la región de las Américas. Ecuador, cuando nosotros en el 2014 estábamos adoptando lo que eran las guías diarias de alimentación, o las pilas, como a algunos les conocemos, ellos ya estaban pensando en lo que es el semáforo nutricional. Entonces, por allá fue en el 2012. La discusión de la propuesta de etiquetado en el 2013, expedición del reglamento sanitario etiquetado de alimentos procesados para el consumo de alimentos. En el 2014, la aprobación del reglamento. Y por allá, cuando ya llevábamos las pilas y que ya se estaba analizando el etiquetado que llevábamos en aquel entonces, había un diputado de Jalisco que había propuesto este tipo de etiquetado para México, pero no prosperó. Y entrando a la Unión Europea lleva sus etiquetados de alimentos en un reglamento que es el 1169. Ese reglamento aún no establece de manera obligatoria lo que es el etiquetado frontal, pero ellos se debaten desde el año pasado para saber cuál es el etiquetado frontal que van a adoptar. Cada uno, a veces en Europa existen esquemas voluntarios. Por ejemplo, hay modelos franceses, que es el Nutri-Score. Hay modelos italianos, que es que es el Nutri-Inform, que es el que mayor tendencia tenía.
que le peleaba aquí al Nutri-Score, y ahí este es el modelo sueco, que es la llave. Entonces, ahorita actualmente se iban a decidir en este año cuál era el etiquetado frontal que iban a adoptar. Sin embargo, todo indicaba que iba a ser el Nutri-Score, pero este Nutri-Score es un sistema que se basa en un logaritmo donde se dividen de 9 categorías y después a su vez se dividen en 26. Entonces, ese logaritmo, por ejemplo, así es el análisis, por ejemplo, para el aceite de oliva y quedaba de una manera negativa. Este modelo, que es el Nutri-Score, se basa en que la A es tiene una alta calidad nutricional, y cuando te toca la E, tiene la menor calidad nutricional. Entonces se le va dependiendo lo que trae el alimento que uno está vendiendo, es la cantidad de puntos que iba uno obteniendo. Entonces, esto se pospone, la Unión Europea pospone la resolución hasta la primavera del 2023, y está la decisión entre estos tres, que es Nutri-Score, el Nutri-Inform de Italia y lo que es el modelo sueco. Italia ya no quiere lo que es el Nutri-Score, así que pues está reñida la pelea. Y bueno, por ejemplo, estos son los tipos etiquetados que gobiernan alrededor de la Unión Europea. Aquí, donde pueden ver, son las regiones que adoptaron de manera voluntaria lo que es el modelo francés, que es el Nutri-Score, que es cuando se hacía en la modificación que ahorita está en vigor, se escuchaba el Nutri-Score para México, pero pues no. Estas son algunas de las regiones que han adoptado el Nutri-Score, en lo que es en verde más oscuro, en verde como Lima, son los países que han adoptado de manera formal lo que es obligatorio, lo que es el Nutri-Score. Rosana, un segundito. Solo preguntarle al resto de los asistentes si escuchan a Rosana de manera adecuada. ¿Todos escuchan? Sí, se escucha. Ah, perfectísimo. Muchísimas gracias. Entonces, en este mapa pueden ver los países que tienen de manera obligatoria el Nutri-Score, los que que están adoptando el Nutri-Score, y los que están pensando en adoptar el Nutri-Score, que es el más famoso ahorita en la Unión Europea. Y esto es lo que significa el Nutri-Score. Es una escala de letras que va de mayor calidad de nutricional a menor calidad nutricional, siendo la de menor calidad nutricional lo que es la letra E, y la mayor calidad nutricional, la letra A. Se va estudiando, se va haciendo un análisis al alimento, y lo que es el sistema tiene un logaritmo que le va aportando puntos al alimento según sea azúcares, según si tiene fibra, si tiene vegetales, entre otras cosas. Y, por ejemplo, lo que es el etiquetado frontal en Europa, estos son algunos ejemplos. Este se lleva en Australia, que es el Star Rating. Este famoso que llevamos nosotros por allá del 2014 fue diseñado por los ingleses y se parece un poquito a lo que es al Nutri-Inform de Italia. Este es el modelo sueco. Y por allá del 2016, los ingleses habían diseñado un etiquetado que estaba muy curioso. Este etiquetado lo que pretende es decirles a ellos como consumidores cuántos son las calorías, cuánto tiempo tienes que correr o caminar para poder quemar esas calorías que te consumiste. Entonces fue diseñado por la Royal Society for Public Health, y es un etiquetado equivalente a las calorías de actividad física, por sus siglas base, por sus siglas en inglés. Entonces, la idea es alentar a las personas a tomar decisiones más saludables. Entonces, se adoptó de manera voluntaria por allá del 2013. Esta es es el Nutri-Inform de Italia. Este es lo que va a llevar Italia. Y este es el que ahorita se debate en la pelea con el Nutri-Score, en conjunto con el modelo sueco. La postura de Italia es ahorita que está en contra y prohibió lo que es el Nutri-Score en su país.
La Unión Europea tiene, aparte del etiquetado, no solamente va a hablar de lo que es la calidad nutricional. Hay regiones en el mundo que ahorita tienen objetivos con respecto a la sostenibilidad. La Unión Europea tiene un objetivo para el 2050. Quiere ser el primer continente neutro. Para eso, quiere reducir emisiones en el 2030 al 55%. Entonces, ellos están tomando medidas. Dentro de esas medidas están viendo que hay un importante porcentaje de desperdicio de alimento y que algunas veces es porque interpretamos mal lo que son las fechas de caducidad y fecha de consumo preferente. Entonces ahorita llevan un esquema voluntario que fue un esquema de Dinamarca, que es este de aquí. Entonces, este esquema lo que trata de decir es que antes de tirar el alimento, en el caso de aquellos alimentos que son que tenga la leyenda fecha de consumo preferente, míralo, huélelo y pruébalo, porque la Unión Europea dice que aproximadamente hay un 16% de desperdicio de alimentos porque nosotros como consumidores no sabemos leer las etiquetas y aparte tomamos esa fecha que se da como una fecha de seguridad y siendo una fecha de calidad. Entonces, este esquema es un esquema que diseña en el 2015 en Dinamarca y, por ejemplo, ahorita Kellogg's en alguna parte de la Unión Europea ya lo está adoptando. Y, por ejemplo, parte de esos compromisos de los que tienen de sostenibilidad, quieren llevar lo que es salud, sostenibilidad, tienen un objetivo de lo que es entre mayor consumo de alimentos de origen vegetal, de granos, de cereales, tenemos una menor emisión emisión a lo que es al ambiente, y eso nos lleva a reducir lo que son la huella de carbono. Estos objetivos son, por ejemplo, está a través de diferentes estrategias. La primera es el compromiso nacional e internacional del cambio hacia dietas saludables. Quieren reorientar. La segunda estrategia es reorientar las prioridades agrícolas de producir grandes cantidades de alimentos para producir alimentos saludables. Con esta segunda estrategia, a veces hay que preguntarlo si no estamos produciendo de más, ¿no? No solamente el desperdicio forma parte, no solamente el desperdicio, el culpable es el que uno como consumidor no sabe leer o interpretar lo que son las fechas de caducidad y fecha de consumo preferente, que no le encontramos la diferencia. Entonces, tercera estrategia, intensificar de forma sostenible la producción de alimentos para aumentar la salida de alimentos de alta calidad. Y la otra estrategia, al menos reducir la mitad de las pérdidas de alimentos y residuos en la línea de metas en conjunto que las que tiene la ONU. Entonces, la Unión Europea determina que el desperdicio, el 16% viene por la mala interpretación de las fechas y por una mala educación, y Estados Unidos más o menos están contemplando un 30%. Estados Unidos dice que, por ejemplo, las fechas son unas fechas de calidad y no de seguridad. Esto nos lleva a lo que son las ecoetiquetas. Las ecoetiquetas, lo que se trata es de alentar la demanda, el suministro de lo que son los productos medioambientales más limpios. Y aquí pueden ver algunos ejemplos de sellos que se llevan voluntarios. De antes de tirarme, que es van a encontrar una aplicación, van a encontrar la página. Aquí está. Así se llama, Too Good To Go, ahí en internet. Es una aplicación que solamente la pueden descargar en la Europea, pero está suave. Es tanto para la industria, como para las escuelas, como para el gobierno. Y, por ejemplo, la India ya se pregunta que había que hacer algo con respecto al etiquetado frontal. Empezó a ver a lo que era la región de las Américas, y empezó a estudiar. Ellos están contemplando llevar lo que es el Star Rating. Canadá, sí, ya lo deben de saber, Canadá ya va a adoptar lo que es el etiquetado frontal, y estos son sus sellos. Estados Unidos se empezó a preguntar en este año que se estaban quedando atrás con respecto a la región de las Américas, y
Dice, nos estamos quedando atrás, llevamos solamente lo que es no llevamos ningún tipo de etiquetado frontal. Tenían un esquema voluntario, pero ellos estaban analizando que estaban atrasados con respecto a la región de las Américas, y mencionó 2 países, Chile y México. Entonces, Estados Unidos ahorita tiene una estrategia. El gobierno de Biden, una de sus estrategias de las políticas es empoderar a lo que es el consumidor. Entonces, están contemplando, analizando cuál es el tipo de de sistema que van a llevar, pero ellos contemplan lo que es el Star Rating. Y eso es muy rápido y a grandes rasgos lo que llevan alrededor, lo que está ahorita en algunos países, lo que está contemplando. O si tengan alguna duda, queja, sugerencia, pregunta. La Rosa. Por el momento no nos han puesto dudas en el chat, pero sí los invito a que coloquen sus dudas en el chat. Yo tengo algunas que se han ido generando desde que publicamos esta invitación de este webinar y que me hicieron llegar varias personas al chat de Smart. Y una es, y creo que la que tiene mayor preocupación, son los cambios que se avecinan en México para la siguiente etapa de cambio de la norma 051. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poco al respecto. Bueno, en México ahorita hay 2 cambios importantes. Bueno, va a entrar la fase 2 de lo que es la norma 051. Ya van a ver el perfil nutricional casi como se va a llevar, como va a quedar en el 2025. La única diferencia es que todavía va a ser sobre los añadidos. Sin embargo, el cambio más importante va a estar en el perfil de sodio, y el que va a ser el más polémico, porque van a ser, ya no son 350, ahora son 300, y aparte hay una segunda condición. Solamente tiene que ser una densidad menor a 1. Es decir, cuando ustedes tengan un alimento que estén produciendo y que tiene una densidad energética de 200 calorías, tiene que tener menos de 1 miligramo por cada kilocaloría. Es decir, que su alimento deberá traer menos de 200 miligramos para no traer el sello. Ese es el cambio en lo que es en la fase 2. Sin embargo, pues la norma nunca les dice que no puedan adoptar de una vez lo que es la fase 3. Estableció 3 fases para dar pie a algunos cambios en la industria, pero pueden adoptar lo que es la fase 3, y ahí lo que hay que hacer es el análisis ya, y no solamente de los que están de manera añadida, sino también de los intrínsecos. Y otra de las cosas que se les junta a la industria es, por ejemplo, la norma 173, que ya la parte de información comercial entra en el 2023. En la parte de la norma 173 ahí van a revisar lo que es la norma 051, que es el etiquetado, y es una norma que va a aplicar, que trae hasta el jugo, al agua de coco, al néctar, a las bebidas con más de 10% más de contenido vegetal o de fruta, o aquellas bebidas que tienen menor de 10% de contenido de fruta o vegetal, y las bebidas saborizadas. En esa norma, lo que básicamente el cambio es sobre la definición. Los jugos y el agua, el jugo de coco solamente debe tener lo que es agua de coco, el jugo solamente debe tener puro jugo. Ahí la norma determina algunos ingredientes que se permiten dentro de los jugos y el agua de coco, y hay ingredientes que son prohibidos. Por ejemplo, se permite utilizar nutrientes en el caso de los jugos, como lo que es por ejemplo, el más utilizado en los jugos, el más común es la vitamina C, en lo que son los productos importados. Para los néctares, para el néctar hay una tabla en el que van a ver el porcentaje mínimo que hay que traer de jugo o de puré, según la fruta. En el caso de que sea una mezcla, es el 25%. Cuando es bebida con 10% o más, tiene que traer 10% o más de jugo, o puede ser el jugo de una genérica de una sola fruta, o un jugo mixto.
hay aquellos que tienen menos de 10% y son aquellos a los que le van a regular las imágenes no teniendo un mayor porcentaje de un 5%. Y al igual que las bebidas saborizadas, se les va a reducir también hay una restricción con respecto al tamaño de las imágenes de las frutas o de las verduras que se utilicen en los envases. Básicamente, y la norma 173 contempla las definiciones de una manera muy clara. Por ejemplo, es jugo de naranja. Cuando es un jugo, cuando se produce un jugo de más de una fruta, entonces es jugo mixto de, pueden utilizar ustedes jugo mixto de frutas o pueden definir jugo mixto de naranja y guayaba. Digo, está medio exótico, pero lo que acabo de decir, pero sí. Y el néctar de guayaba, y la bebida es bebida saborizada, perdón, bebida con 10% de jugo de naranja o 10% de jugo mixto de frutas, o ustedes pueden enunciar lo que son el nombre de cada una de las frutas. Esos son los cambios que vienen ahorita, y también pueden ver el 16, pues el miércoles pueden ver la resolución que va a haber con respecto a un amparo del 358 de cierta, en el que están alegando lo que es el etiquetado frontal, entre otras cosas. Entonces esa resolución el fallo va a ser por la Suprema Corte de Justicia en la Sala 2. Es cuando se tiene el resultado. Y eso es de ahorita de lo que recuerdo con respecto a México. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Ay, perdóname, yo en mute y hablando. Mira, hay más preguntas, retomamos. Dice que con los productos envasados que se maquilan en Estados Unidos y se envían a México, ¿con qué me puedo apoyar para que identifique la información necesaria? Estos lineamientos como sazonadores, en alimentos, perdóname, como sazonadores o mezclas de especies. Tú dices, por ejemplo, la persona pregunta, por ejemplo, si va a vender algún producto importado, de dónde saca la información es que no estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, ese producto que viene de Estados Unidos y se va a vender en México. Y en específico para sazonadores y especias, ¿con qué se puede apoyar para que se identifique la información necesaria? ¿Qué información debería de contar su etiqueta? Bueno, la información que debe de contar, bueno, a esa persona que va a importar el producto, puede utilizar la información nutrimental del envase, pero yo recomendaría que mejor le pida el resultado de algún análisis nutrimental, porque algunas veces en los envases de Estados Unidos traen redondeos en las tablas. Por ejemplo, hay a veces que hay productos que añade cierto, Estados Unidos utilizan su tamaño, utilizan porciones, y las porciones no son el tamaño que ahorita llevamos nosotros en México, que son 100. Entonces ahorita, por ejemplo, a él cuando vaya a hacer su diseño de información de México, se pudiera encontrar con que, por ejemplo, cierto nutriente le está marcando 0 para esa porción, y si, por ejemplo, fuera azúcar, un azúcar añadido, pues sí le va a brincar, porque sí va a traer, quizás va a traer menos de 0.5, pero Estados Unidos tiene reglas de redondeo donde, por ejemplo, los azúcares añadidos, cuando sean de 0.5 o menor, se permite redondear a 0 en lo que pero ya, por ejemplo, cuando ya lo llevas a 100 gramos o 100 mililitros, pues ya pesa, y ahí sí le va a repercutir ahí. Entonces yo lo que recomendaría es que le pida su ficha técnica donde venga lo que es el resultado trae la información nutrimental. En el caso de los sazonadores, pues lo que va a llevar pues es la denominación del producto, la declaración de cantidad, la declaración nutrimental, la información nutrimental complementaria. Dependiendo bueno, si es un solo ingrediente, pues ya puede eximirlo con respecto a las excepciones de la norma 051, pero si es más de un ingrediente, pues ya va a tener que analizar lo que es
la declaración nutrimental, la información nutrimental, la información complementaria, la lista de ingredientes, los datos de él como responsable, la que es la fecha de caducidad de consumo preferente según sea el caso, las leyendas de conservación, eso sería a grandes rasgos. Perdóname, perfecto. Y la otra es también como asegurar que el idioma, ¿no? Que tenga la información en español, que cumpla con la norma en específico. Sí, pues eso es lo básico. Justamente. Sí, pero cuando lo vaya a traer acá, yo sí le recomendaría que le pida a su proveedor lo que es alguna ficha técnica o vengan los resultados, porque, por ejemplo, para que él tenga la información más exacta, porque a veces del envase vienen con redondeos y le pudiera causar. Ya con respecto a México, con respecto a los sazonados, no hay ninguna regulación que los regule. Entonces solamente va a estar, le va a aplicar la norma 051, la norma 02 de etiquetado, pero no hay una particular para los sazonadores. Nada más va a revisar lo que es la 51. Ok. Ros, a mí me viene una pregunta a la mente derivado de esta última pregunta que te hicieron y me gustaría que nos puedas compartir. ¿Cuáles son las consecuencias, ya sea para la industria, quien está procesando y va a mandar el producto fuera del país? ¿Y cuáles son las consecuencias del importador? O sea, de las dos partes, el que va a sacar producto y el que va a ingresar producto al país. ¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con etiquetado comercial? Uy, pues, por ejemplo, el que importa, pues ya pues la multa va en NU más, si está cara. Yo creo que ahí también sería interesante saber qué es una UMA, ¿no? Sí, como por ejemplo, es una unidad de medida. La que en lugar de manejar pesos, es una unidad de medida. Ahí establecen las multas y sí es por miles de pesos. Sí está cara. Cuando, por ejemplo, ellos lo importan, con la primera autoridad que se van a topar es con la aduana americana. Entonces, ahí, con la aduana mexicana, perdóname, es que traigo la diapositiva de aquí. Sí, claro. Es estrategiando perdón. La primera autoridad con la que se van a topar es con la aduana mexicana y la aduana mexicana le va a pedir el cumplimiento. Si su fracción es cuando importa el producto, le está marcando cumplimiento con la norma 051 a la entrada del país, le va a pedir cumplimiento con la norma 051. Si la fracción no le marca cumplimiento, pues la aduana no le va a pedir eso, pero eso no lo va a eximir de que en punto de venta él tenga que cumplir. Una cosa es a la entrada del país, pero es mejor que sí, que antes de traer el producto, tenga la información necesaria y y adopte los requisitos que pide la norma 051. Ya en punto de venta se va a topar con dos autoridades, con Profeco y con COFEPRIS. Los dos con el poder de inmovilizar el producto. Perfectísimo. ¿Y al exterior, si quieres, por ejemplo, mandarlo a Estados Unidos? No, ahí sí, ahí sí me hace bien que muy complejo, porque sí antes, cuando estaba antes y ahora se lo sabrá mejor, porque se les antes de entrar a la que es la ley de la modernización, ya la aduana americana tenía una revisión muy estricta con respecto al etiquetado y lo que son las inmovilizaciones de productos, de que no se autorizaba la exportación, era muchas veces por un mal etiquetado. Sí, la mayoría de las incidencias en lo que, de que no se exportaba el producto era por un mal etiquetado. Entonces ahí sí es adoptar lo que es el código federal, pero aparte del código federal, ahí no, así como en México tenemos normas particulares para determinados alimentos, ellos también tienen normas para determinados alimentos. Entonces sí es importante que cuando ustedes exporten, un paso de muchos es el etiquetado. Entonces sí lean el código federal y las particulares. Después le paso ahora a la liga donde la pueden consultar, lo que es el código federal, pero ahí también pueden ver todo lo que hay de las particulares. Ahí las pueden descargar. De hecho, en el chat les dejamos una liga para que puedan dejarnos sus datos y hacerles llegar la información que corresponde a esta charla, que va a ser
la presentación y bueno, toda la información que nos comparta Rosana en ligas de acceso para lectura, pues se las haremos llegar a quien se inscriba a esa liga. Otra de las dudas que nos colocan por aquí es, desde tu experiencia con la implementación de este etiquetado preventivo, con estas alertas a nivel latinoamericano, ¿se ha visto un menor consumo de productos de alto en sodio o altos en azúcar o altos en grasa? ¿O no ha tenido ningún efecto en los hábitos de consumo? Bueno, por ejemplo, si quieren que digamos cuál es lo que ya quieren ver resultados con respecto a México, yo creo que tendríamos que ser un poco pacientes porque este tipo de medidas forma parte de un conjunto de medidas. No es que venga el etiquetado a resolver la obesidad y la diabetes en América Latina. Es una partecita y es complementaria de un conjunto de políticas, que es lo que yo les decía al inicio. Y aparte, tan solo para ver resultados en etiqueta, yo creo que sí tendrían que pasar por lo menos 10 años, aunque la idea del etiquetado frontal es que nosotros como consumidores cuando vayamos a un autoservicio tengamos mayor información. Es como los países nos quieren empoderar, porque es más fácil. Por ejemplo, mis papás padecen de presión alta, entonces para ellos es más fácil cuando van al mercado, este tiene exceso en sodio, entonces para ellos es más fácil una decisión. Eh, sí está de manera negativa, pero la idea de este etiquetado es que en segundos podamos tomar una decisión más saludable. Ese es el objetivo de este tipo de etiquetados. Yo creo que si quieren ver resultados, por ejemplo, Chile sí ha tenido unos, pero continúa siendo de los primeros a nivel mundial con obesidad. Sigue siendo. Por ejemplo, ellos en Chile ahorita tienen un proyecto para fortificar lo que es, creo que son los lácteos con vitamina D, D3. Sí que es la próxima, si bien la pandemia fue ahorita ya hay un problema, sí hay un problema, por ejemplo, con respecto al déficit de vitamina D en el mundo, y Chile hizo una regulación para fortificar ciertos alimentos con vitamina D. Pero sí, volviendo a la pregunta, pues yo creo que tendríamos que ser pacientes. Sí, justamente, tendría que pasar un tiempo más largo, creo yo, ¿no? También para Sí, tener resultados más confiables también. sí, pero además ver que también hay diferentes estrategias que están manejando. Por ejemplo, hay restricciones de publicidad, también hay que educar a los niños en lo que son las escuelas, entre más medidas de lo que son las políticas. Y luego todavía nos falta alcanzar a la América Latina, nos falta alcanzar a la Unión Europea, porque ellos ya están pensando en sostenibilidad. Ellos ya están hablando de que hay un combo de sostenibilidad y salud, van de la mano, que si nosotros comiéramos más vegetales y más granos, hubiera menos daño al ambiente. Y por consecuencia, menos problemas de salud pública. Eso es lo que ya están pensando ellos. Nosotros todavía no alcanzamos, pero ellos ya piensan, ya traen un proyecto con respecto al desperdicio de alimentos. Claro. Oye, vienen más dudas, una bastante interesante. Dice, ¿en México aplica la norma 051 para suplementos dietarios? No, no le aplican la norma 051. COFEPRIS tiene sus propios requisitos para los suplementos alimenticios. Ok, perfecto. Te paso otras dudas del chat de Smart. De hecho, una de esas es, ¿crees que México migre en algún momento a Nutri-Score? Sí, mira, aquí el detalle en México es que si tú te pones a ver cuál es la política alimentaria, pues la política alimentaria va a estar en primer lugar por el artículo 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y después las vas a ver alrededor de diferentes dependencias. Entonces, a veces, bueno, en mi punto de vista muy personal, yo sí creo que habría que definir un poco, clarificar un poco la política alimentaria, porque hay programas en cierta dependencia y otros programas en otra dependencia. Entonces, como que todavía nos falta. Entonces, a veces por consecuencia lo que miramos es que hay cambio de gobierno, cambio de sistema. Eso es lo que lleva a no tener una política alimentaria un poco más clara. Que, por ejemplo, se va el gobierno en turno y entonces ya
ahora, ahora no hay etiquetado frontal o ahora cambiamos al Nutri-Score. Pero si lo lleváramos, la verdad es que está muy polémico, porque si vieran cómo se pelea la Unión Europea, el aceite de oliva, pueden ver cómo lo calificaron de manera negativa. Entonces, no, habría que adoptar un perfil muy, no creo. Mira, además, por ejemplo, cuando existen, afortunadamente existen una diversidad de modelos de etiquetado, porque existimos una infinidad una infinidad de personas en el mundo. Por ejemplo, a mí no a todos nos gusta el mismo carro, no a todos nos gusta el mismo tipo de ropa, inclusive hasta la comida. No me gusta, a mí no me gusta el hígado, a mí no me gusta esto, ¿no? Entonces, así existe en el mundo una diversidad de sistemas en los que hay varía dependiendo de la población de ese país. Por ejemplo, con nosotros yo creo que sería, yo cuando lo miré, yo me recordé de cierto suplemento, de cierto medicina, de cierto medicamento vitamínico. A mí me recordó, yo lo asocié con las vitaminas. Entonces, quizás para nuestra población sí sería un poco, a lo mejor no cumpliría, pero pues eso lo va a decir el gobierno al final. De que pueden pasar muchas cosas y puede ser pasar hasta que no tengamos una política alimentaria un poquito más clara. Claro. Una duda y creo que tal vez es la que nos daría, bueno, vemos si es la última o es que todavía quedan dos. Una es, apenas se publicó un nuevo alérgeno para Estados Unidos, que es el ajonjolí. La pregunta es, ¿existe algún tiempo como de transición como para que las empresas que dentro de sus productos tienen ajonjolí y se exportan a Estados Unidos, tienen como para cambiar ese etiquetado o debe ser un cambio inmediato? Mire, voy a ser honesta, esa respuesta no me la sé de manera, pero yo le prometo a esa persona que yo le mando la respuesta con Araceli. Perfectísimo. Entonces, yo me lo llevo de tarea, si algo tengo es que soy ñoña, entonces yo te busco las fechas. No creo que que ellos lo manejen de manera inmediata, porque si algo tiene Estados Unidos es que son como muy planeados. Cuando ellos adoptaron el etiquetado que es actual, empezaron en el 2016, cuando estaba el gobierno cuando estaba el gobierno de Obama. Y habían establecido como 4 años para implementar ese cambio en lo que es en la información nutrimental, lo que era la tabla. Llega el gobierno ay, ya se me olvidó este señor, el que estaba en la anterior, el Trump, y cambia las fechas, y sí no creo que sea de manera inmediata, pero yo te consigo las fechas y yo te las mando con Araceli. Perfectísimo. Y Y la la última. otra, Ok, perfecto. nada más Dime. una No, más. Y dime, ahorita dime. lo que tú tocaste es tu duda de la ajonjolí. De los alérgenos, esa es una de las cosas, de unas cosas importantes. Por ejemplo, en México tenemos ciertos alérgenos, pero no son los mismos que Estados Unidos, ni tampoco son los mismos que los de la Unión Europea. La Unión Europea sí considera la ajonjolí. Entonces, cuando ustedes vayan a vender un producto para determinado país, sí es importante que ustedes tengan claro que si para México es un jugo, quizás para Estados Unidos no, o quizás para la Unión Europea no. Entonces, una de las cosas que más tienen que tener en cuenta es que el producto, ya inclusive cuando lo traigan para acá, es que el hecho de que se llame sazonador en Estados Unidos, quizás para México no lo es. Entonces, que tengan en cuenta de que que ustedes tienen que analizar cuál es, según la regulación nacional hacia dónde van a vender, qué producto es. Porque también pasa eso con los suplementos alimenticios, a veces se hace una revisión y para México y para Estados Unidos o para determinado país es un suplemento, pero para quién. Perfecto. Muchísimas gracias. Y la última pregunta, Ros, ya que se nos acaba el tiempo. Cuando estamos revisando etiquetado comercial, yo creo que lo primero con lo que nos topamos es con revisar la 051, ¿no? Pero siempre queda la duda, ¿qué otras normas se tienen que revisar? Esto surgió, o yo lo veo mucho en la industria de lácteos. Ven 051, pero en ocasiones dejan de lado las normas correspondientes al producto. Entonces, si puedes hacer por ahí una sugerencia de cuáles son las normas mínimas necesarias que tienen que revisar para estar o tener mayor certeza de que están cumpliendo con el etiquetado y que no solo es la norma
051. Bueno, en todos los países no crean que nada más, por ejemplo, en Estados Unidos no crean que nada más tienen que estudiar el Código Federal. También tienen que estudiar lo de la ley de alérgenos, entre otras cosas. Pero yo les puedo pasar información con Araceli y decirles para Estados Unidos esto, o para Europa esto, y para México esto. Por ejemplo, para la 51 es un puntito, pero hay que revisar lo que es la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud, por ejemplo, si están hablando de México, tienen que entrar al artículo 212, que ahorita es muy polémico, que es el causante del amparo, del amparo 358. Y ese artículo 212 habla de que el etiquetado frontal no puede convivir con la información nutrimental ni con la lista de ingredientes, y que tiene que tener su parte, ¿no? Tienen que leer el reglamento de control de productos y servicios, porque en el reglamento hay definiciones importantes de denominaciones, porque recuerden una cosa, la norma 051, cuando ya nos vamos a la parte de denominación o norma del producto, o lo que es el nombre del producto, nos dice el nombre del producto, lo establecido en concordancia con reglamentos jurídicos aplicables, y eso se refiere a la Ley General de Salud, al reglamento de control de productos y servicios y a las normas oficiales mexicanas particulares de ese producto. Entonces, antes de traducir, si ustedes importaran un producto, tienen que revisar todo ese marco jurídico para saber si en esas regulaciones no hay cuál es la definición, qué es lo que es. Por ejemplo, ¿qué es queso para México, según el reglamento? Entonces, tendrían que revisar Ley General de Salud, Reglamento de Control de Productos y Servicios. Hay otro reglamento donde viene una leyenda que quizás a veces se nos olvida, que es una leyenda de protección al ambiente, y que dice conserve el ambiente, deposite el envase vacío en la basura. Y ese reglamento quizás a lo mejor está un poco olvidado, pero ese reglamento es obligatorio para la industria de alimentos que vende su producto en envases que ya no se van a reutilizar. Entonces, ese reglamento pide de manera obligatoria la leyenda. Otro punto que tienen que leer, pues es la norma 030 de la declaración de cantidad, la norma 051, y la industria láctea es de las más reguladas. Y si de por sí es una industria que se me hace muy abundante, de las más nobles, pero es de las más que están bajo el escrutinio de la lupa. Hay un sinfín de normas. Está la norma 243, entre otras. Hay una norma bipartita entre la Secretaría de Economía y Zagarpa de queso. La norma 02 de tolerancias para ustedes que son, si son de la industria, habría que ver el nivel de la variabilidad con respecto al contenido neto. Y otras cosas que a veces se les olvida. Los acuerdos de sustancias permitidas, lo que son los reglamentos de los acuerdos, esos revísenlos directamente en la página de COFEPRIS. El año pasado y en este año se hicieron cambios a ese reglamento, a esos acuerdos. Entonces, los acuerdos están divididos en 12 anexos. Tengan un poco de paciencia porque los acuerdos, los aditivos, se van actualizando. Entonces, ustedes pueden ver el mismo aditivo varias veces, y el más nuevo va a ser el correcto. Entonces, tienen que revisar cada uno de los anexos, de los acuerdos, de lo que son de las sustancias prometidas, de los aditivos, pero eso revísenlo directamente en la página de COFEPRIS. Yo les paso la liga a Lara. Y cuando no lo revisan, se agarran, nada más ponen acuerdos de sustancias y lo que sale en el 2012, ese ya pasó. Tienen que revisar todos los 12 para que vean, porque ahí a veces la COFEPRIS dice cosas. Por ejemplo, el año pasado, por allá hicieron un cambio. Hay cierta sustancia que era edulcorante, pero ya no es. Ahora es considerada azúcar añadido, aunque no es disponible. Y se me fue el nombre, pero ahí lo pueden encontrar. Y eso no lo dicen en ninguna parte del DOF ni nada más lo dice lo que son los anexos. No lo dice de una manera muy clara, está tachado. Ya no hicieron un cambio con respecto a los edulcorantes con IA establecida o manejados con buenas prácticas de fabricación. Y ya finalmente lo eliminaron. Ya no lo consideran como aditivo, ahora lo consideran como azúcar añadido.
Entonces, revisen también los anexos, los acuerdos de sustancias nutritivas, lo que son los aditivos. Y tengan paciencia porque sí están un poco desorganizados. Es un Y poco otro, okay. ¿mande? No, continúa. Es que, por ejemplo, porque, por ejemplo, los de Estados Unidos todos vienen en una página y ahí puedes ver todos, los prohibidos y todos. Y aquí también todos vienen en una página, pero de veras que sí está desorganizado. Se les va a costar un poquito de trabajo encontrar la información. Que No, también hay... sí va a ser fácil. Lo que yo me refiero a desorganización cuando ya te metes un poquito de fondo y a veces ves, el aditivo a veces se va actualizando con respecto a los años, pero no tachan la información anterior, la dejan. Entonces a veces se presta un poco a confusión, porque si uno lo quiere buscar de forma fácil, que es en el PDF, dándole control buscar, a veces encuentras una palabra que esa era la versión de tal año, pero Cofepris va actualizando a lo largo del tiempo. Pero sí revísenlo porque sí hacen cambios. Les digo, en este año creo que fue en febrero, cuando hicieron, y fue creo que en los saborizantes. Ok, perfecto. Todos esos tendrían que revisar como mínimo. Perfectísimo. Pues mira, ya no hay más dudas. De hecho, si alguien quiere mandar alguna otra pregunta, está abierto. Bueno, les haremos llegar el correo electrónico con la liga y ahí nos pueden poner las preguntas que les hayan surgido después de esta charla. Y por otro lado, pues solo resta agradecerte que hayas estado aquí, agradecerle a todas las personas también que se conectaron, recordarles que esta sesión se va a subir al canal de YouTube de Smart, por allá la podrán encontrar y repetir las veces que ustedes gusten, y si hay más dudas, pues acérquense a nosotros y podemos platicarlo. Muchas gracias, Ros. No sé si hay algo más que quieras agregar, porque yo sé que tienes otra actividad. yeah.